Estoy contenta de estar con ustedes el día de hoy para ayudarlos a empezar con Jump. Antes de empezar, solo les quiero dejar saber que a medida que avanzamos con la presentación de hoy, pueden ingresar sus preguntas en el panel de chat o en el panel de preguntas y respuestas. Voy a tratar de responder a las preguntas que tengamos en vivo. Si es algo no relacionado con la presentación de hoy o si será una respuesta más larga, puede ser que les dé seguimiento al final de la presentación para responder a las preguntas, pero los invito a que hagan las preguntas a medida que avanzamos. Gracias por estar y vamos a dar comienzo. Entonces, cuando Jump se abre por primera vez, lo que ustedes verán es un panel como este. Esta es la ventanilla principal de Jump. Y esta ventanilla está dividida en dos secciones. Al lado izquierdo tenemos archivos recientes, o sea, archivos que yo abrí en Jump recientemente. Estos son básicamente pequeños atajos. Si tengo que usar el mismo archivo una y otra vez, lo puedo anclar para que siempre quede en este panel y así no lo tengo que buscar en mi equipo para volver a abrir el archivo. Al lado derecho tenemos una lista de las ventanillas de Jump que están actualmente abiertas. Si llevamos el ratón por encima de uno de los elementos en la lista al lado derecho, Jump nos presenta una vista preliminar del gráfico o de la tabla de datos y podemos hacer doble clic por encima de cualquiera de estos elementos para traer al elemento al frente. En todas las ventanillas de Jump siempre podemos volver a la ventanilla principal con el icono que parece una casita. Eso representa a la ventanilla principal y siempre podemos volver a ella haciendo clic en el icono de la casita. Voy a traer al frente una tabla de datos que tengo ya abierta. El título de esta tabla de datos es Big Class y este es un conjunto de datos de muestra en Jump. Jump incluye muchos datos de muestras. Les voy a mostrar dónde pueden encontrar este archivo. Debajo del menú Ayuda tenemos una opción que se llama Índice de muestras. Y aquí tenemos datos de muestra que están organizados por tipo de análisis. Este botón que dice abrir bigclass.jump, este es un archivo de datos de muestra muy popular. Pueden abrir un conjunto de datos similar al que estoy mostrando en la pantalla ahora mismo. Vamos a hablar por un momento sobre las tablas de datos en Jump. En esta tabla de datos pueden ver que tengo estos son información o datos de estudiantes. La primera columna se trata de los nombres de niños, de los estudiantes. Esos son datos de texto, podemos ver los nombres en la columna. Los títulos de columnas deben estar por encima de la primera fila de datos. También tenemos datos numéricos, las edades de los niños, la estatura, el peso, y esos son datos numéricos. O sea que Jump puede tratar con datos de texto o datos numéricos. La otra cosa importante es el tipo de modelización. Eso le indica a Jump cómo una variable se va a usar en los análisis. Eso lo vamos a ver más en detalle. Vamos a hablar por un momento sobre los paneles laterales. Tenemos 3 paneles laterales aquí en la tabla de datos de Jump. El primer panel es el panel de la tabla de datos. Aquí tenemos el nombre de la tabla de datos. Se pueden incluir notas. Aquí, por ejemplo, vemos que esta es una versión de los datos de muestra que les acabé de mencionar. Y aquí también, en este panel de la tabla de datos, es donde vamos a almacenar los resultados de los análisis. Eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos un panel de columnas que nos da mucha información sobre la tabla de datos. Primero podemos ver que este conjunto de datos tiene 5 columnas. Tenemos 5 columnas y una de las columnas están seleccionadas. También tenemos un campo de búsqueda. Esto puede ser muy útil cuando se tiene un gran conjunto de datos y sabemos el título de la columna, pero no nos queremos desplazar lateralmente para encontrarla. Podemos ingresar el nombre de la columna que buscamos aquí
Y también tenemos una lista de las columnas junto con iconos al lado izquierdo del nombre de cada columna que nos indica el tipo de modelización. El tipo de modelización nos indica cómo se tratará la variable en un análisis. Por ejemplo, en este icono rojo, que representa a los nombres de los estudiantes, si hago clic sobre el icono, puedo ver que JUMP está reconociendo a esta columna como datos nominales. Datos nominales se tratan de categorías que no tienen un orden particular. Como comparación, aquí vemos que los iconos para la estatura y el peso de los niños tiene un icono azul. Esto representa a datos numéricos continuos. Estos son datos para cuales tiene sentido calcular una media, una desviación estándar. Vamos a usar a estas columnas para cálculos matemáticos. Aquí podemos ver que la edad tiene un icono verde y aunque esta columna con las edades se trata de números y tendría sentido, se puede utilizar esta columna para calcular una media o desviación estándar. En este caso, no vamos a tratar a las edades como datos numéricos, sino que los vamos a tratar como datos ordinales, o sean categorías ordenadas, y eso tiene sentido porque hay un orden natural, ¿no? 12, 13, 14, etcétera. Datos ordinales se tratan como categorías ordenadas. Eso es lo que les quería contar sobre el panel de columnas. Vean que actualmente tengo una columna seleccionada. Podemos ver eso en la tabla de datos y en el panel de columnas. Para deseleccionar una columna, vamos a hacer clic dentro de este triángulo que les estoy destacando, el triángulo superior, y puedo deseleccionar. Seleccionar y hago clic aquí para deseleccionar una columna. También tenemos un panel de filas más abajo, vamos a hablar sobre él. Este conjunto de datos tiene 40 filas en total. Si seleccionamos filas en la tabla de datos, en este panel también podemos ver cuántas filas están seleccionadas y vemos más información sobre el estado de filas. Hay 6 estados de filas en total en JUMP. Ahora, para deseleccionar estas filas, vamos a hacer clic en la parte inferior, en este triángulo que les estoy marcando inferior, para deseleccionar. Seleccionar filas y deseleccionar.